Seguimos analizando la economía antes de las PASO y el invitado de hoy es el doctor Alfredo Blanco, economista, y ya le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor, y gracias por estar en Córdoba Empresa, Radio Rivadavia Córdoba, 93.5 FM. Buenas tardes, Ariel. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Doctor, una de las primeras preguntas que vamos a hacer es la siguiente. En base a las medidas que fue tomando el gobierno en sus casi 4 años de gestión, ¿en qué nos afectó negativamente en la economía? Bueno, yo diría que hay varios elementos que uno debería considerar. Pero me gustaría señalar uno que caracterizó quizás a la gestión del presidente Fernández desde el mismo momento en que se hizo cargo de la presidencia. Y era que se partía de la base de que no era necesario tener un plan económico. Es más, hubo una declaración del presidente que dijo: yo no creo en los planes o en los programas económicos. ¿Por qué digo esto? Porque sin perjuicio de que siempre hay un programa económico, sea explícita o implícitamente, en realidad lo que el gobierno, diría, el principal déficit que tuvo desde su comienzo fue la capacidad para generar incertidumbre. Digamos, eso era un discurso que muchas veces aparecía como muy confrontativo, por ejemplo, con los organismos internacionales o con algunos países o con los Estados Unidos, y a su vez en el mismo proceso intentar acercarse al Fondo Monetario, en fin, muy poca, yo diría, consistencia en el discurso político, si se quiere, y eso es un requisito esencial para que la política económica funcione. Entonces, gradualmente se fue deteriorando una situación macroeconómica que ya era muy débil. La pandemia generó un desafío todavía más importante, porque con la situación fiscal de Argentina, tratar de morigerar el impacto de la pandemia sobre los niveles de actividad implicaban deteriorar más aún las cuentas públicas. Bueno, el proceso además se profundizó, digamos, porque las crisis internas de la coalición de gobierno, la idea de que había un sector que rechazaba el acuerdo que el gobierno finalmente buscó con el Fondo Monetario, definitivamente eso generó un clima de incertidumbre que todavía persiste, y este año está más agudizado por el hecho de que estamos en un año electoral. Bueno, eso definitivamente, la fragilidad del sector externo que el gobierno no pudo resolver, los problemas de inestabilidad a nivel general de precios muy graves, y los problemas políticos en la superestructura, me parece que son los aspectos más negativos que han caracterizado a la gestión del presidente Fernández, ¿no? ¿Qué desafío o desafíos tendrá el próximo gobierno a asumir? Y en el caso que gane de nuevo el oficialismo, ¿no? ¿Se puede pronosticar cuáles serán sus futuros pasos a seguir? Bueno, yo creo que eso es difícil, pero sin lugar a duda, al margen del gobierno que asuma, digamos, que sea Unidos por la Patria, que creo que es el nuevo nombre que tiene el Frente de Todos, o sea Juntos por el Cambio en cualquiera de sus variantes, o sea, el que fuere, digamos, tiene por delante desafíos realmente muy complejos. El primer desafío, me parece, es el tema que se refleja en un nivel de precios exorbitante, una variación del nivel de precios exorbitante, una tasa de inflación. Argentina ha ingresado a un régimen de alta inflación, de inflación de 3 cifras, y eso es un problema realmente muy complejo. Y a su vez, vemos que el nivel de actividad se comienza a desacelerar. Y caminar hacia un escenario en que el próximo gobierno tenga que asumir con un problema en el sector externo muy grave por la carencia de dólares, pero a su vez con un nivel de actividad relativamente estancado y con niveles de precio que varían mucho, configuran un escenario de esta inflación que es de los más difíciles de mitigar con la política económica. Porque si uno tiene alta inflación, pero tiene la economía expandiéndose, bueno, puede tomar medidas antiinflacionarias que puedan afectar el nivel de actividad. O si uno tiene la economía en recesión, pero tiene estabilidad, bueno, puede tomar medidas que a lo mejor hagan aumentar un poco los precios,
pero que recuperen el nivel de actividad. Ahora, cuando uno tiene los dos aspectos negativos, que es que la economía desacelerándose y a su vez tiene una inflación que es en estos momentos una de las 3 inflaciones más grandes del mundo, bueno, allí el panorama es muchísimo más complejo. Si uno baja a nivel desagregando, bueno, ese es un desafío, digamos, general. ¿Cuáles son las áreas que va a tener que mirar? Bueno, sin lugar a dudas va a tener que comenzar a mirar básicamente 2 áreas. Lo fiscal, que además forma parte de ciertos requerimientos que el Fondo Monetario Internacional le va a hacer a Argentina. Hasta ahora ha sido muy condescendiente, pero bueno, seguramente va a seguir acompañándola porque somos el principal deudor que tienen y seguramente el buen banquero no tiene interés en que tenga una crisis de su principal deudor, pero a su vez de lo fiscal va a tener un programa de estabilizar el nivel general de precios, sin que entremos en un proceso recesivo, una política de ingresos adecuada, porque en realidad la inflación es un castigo tremendo para los sectores más vulnerables de la sociedad y nadie puede pensar de que se resuelven los problemas macroeconómicos a costa del poder de compra de los que menos tienen. Si logra eso, entonces recién allí podremos tener una mirada un poco más optimista de los años sucesivos. Por más que 2024, sin lugar a dudas, va a ser mejor que 2023, porque en 2023 hemos tenido este castigo de la sequía, que para muchas regiones, Córdoba obviamente entre ellas, es un golpe muy fuerte, y para la macroeconomía también, porque bueno, se han perdido, según estimaciones, 20.000 millones de dólares. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Estuvo con nosotros Alfredo Félix Blanco, economista, por supuesto, doctor. Que tenga buena semana y hasta el próximo encuentro aquí en Córdoba Empresa. Bueno, que tengan buena semana. Mucho gusto. Muchas gracias, Ariel. Buenas tardes.